Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Arevalo García y nosotros somos el grupo 3. Yo soy Sebastián Barres Cruz. Mi nombre es Joan Bautista. Y yo soy Laura Duarte. Hoy vamos a hablar un poco de la lectura de los símbolos del lenguaje y nos gustaría comenzar con la siguiente pregunta. Es básicamente si las primeras apariciones de estas representaciones, productos de los homínidos que eran tan abstractas deberían ser consideradas el inicio del arte o simplemente como una representación histórica. Pues yo considero que sí se pueden considerar como uno de los inicios del arte, porque son los primeros indicios que se tienen registrados de lo que hoy conocemos como dibujos, escritura y cosas así. Entonces yo considero que, bueno, quizás en esa época no lo consideran arte porque pues no sabían que era el arte, pero viéndolo desde una vista histórica, yo creo que sí puede ser el inicio del arte. Sí, yo opino que, pues no necesariamente el inicio, sino como el prototipo, o sea, de ahí empieza a venir el arte. O sea, no es tal cual los inicios, sino como la preparación a los primeros pasos del arte. Podría verlo así. Pues yo la verdad pensaría que no es ni el inicio ni como los pasos, sino consideraría que es como ya una parte intermedia, porque como se sabe el arte comenzó desde mucho antes, que tenemos pocos registros, nada más de, digamos que estos son uno de los primeros registros que tenemos, pero no quiere decir que sea, como por así decirlo, el único arte que se puede ver, porque también podían hacer danzas que como no habían cámara en esa época ni ninguna forma de plasmarlo, entonces Bueno, sí, no tienes razón. podemos saber, entonces puede ser que el arte haya iniciado desde mucho antes. Ellos no lo consideraron arte por lo que fue un término creado ya mucho después, pero que fuera una forma de expresión y por eso fue que se le denominó al arte como una forma de expresión humana. Entonces se puede decir que no fue más bien como el inicio, sino más bien una parte a dejar el arte grabado, a lo que ellos querían como plasmar, que dejaron su huella en el campo del arte, que en ese tiempo no consideran arte, sino expresiones de ellos. Sí, quizás podría tomarse como los inicios del arte registrado. Sí, porque en una parte o sea, muestran la imagen como de unos círculos y unas rayas. Y abajito, como la explicación de esta imagen, era que eran como unos pasos de baile. O sea, no exactamente, pero yo lo identifiqué que eran los pasos de baile, como anotados ahí abstractamente. Entonces, pues sí, es como los primeros registros que tenemos de lo que era arte. O sea, sí. Bueno, en cambio yo soy un poquito hater de algunas ciencias sociales, entonces, no sé, o sea, por ejemplo, daban el ejemplo, a ver, por ejemplo, daban las representaciones o los productos hechos en Australia por estas comunidades, eh, que básicamente eran como producciones que tenían como simbolitos, círculos, triángulos, rayitas, y abajo les daban una interpretación. Ahora, yo sí me gustaría como cuestionar que, o sea, la interpretación que le daban eran como que eran representaciones abstractas de lo que había a su alrededor y de piezas fundamentales de su cultura. Entonces, por eso el autor les llamaba como artistas a las personas que plasmaban eso. Ahora, no sé, a mí me gustaría como cuestionar de dónde sale la interpretación, o yo sé que quizá la interpretación se basa como en lo que se trata de ver desde la perspectiva actual, pero entonces a mí, digamos, mientras yo lo estaba leyendo, eh, se me ocurrió un ejemplo. O sea, como, ok, en Computer Science nosotros trabajamos como con la abstracción de cosas para meterlas en un programa, ¿sí? Y con eso, digamos, tener una representación, digamos, más o menos real de lo que existe en el mundo. Son abstracciones, existen y aparte son, digamos, importantes en la cultura actual, pero eso obviamente no se considera arte. Porque si deberíamos de considerar arte, o al menos el inicio del mismo, a pues creaciones que pueden ser que ni siquiera fueran eso, es simplemente la eh, interpretación del autor. Pues en eso tiene razón, digamos, ahí se basa mucho en la interpretación y quizás ellos no lo vean como arte, pero quizás de estas prácticas, pues digo que fue como, desde mi punto de vista,
lo que preparó el arte, porque quizás estas prácticas fueron como cambiando al punto en que ya se daban con la intención de arte. Entonces quizás no sea arte, pero el repetir estas prácticas quizás lleva a que luego lleguen los como los pasos, o sea, como las formas en las que se crea el arte. Quizás, entonces quizás por eso se pueda interpretar como arte.